Buenos días a todos y a todas. Veo muchas caras conocidas, un gusto verlos virtualmente. Gracias a Walter y a Juan por las exposiciones que nos disparan muchas preguntas. Cuando hablamos de gobernanza del agua, estamos hablando de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que aplican al uso y a la gestión del agua. Esto quiere decir que al hablar de gobernanza, nos referimos a quiénes acceden al agua, bajo qué condiciones y criterios, cómo acceden al agua y a qué calidad de agua acceden. En síntesis, quiénes tienen derecho al agua y cómo definimos ese derecho. Este derecho al agua no se refiere únicamente al acceso al servicio al agua. Se trata también de la distribución de los recursos hídricos y cómo se equilibra el uso del agua entre las necesidades de las personas, incluidas las necesidades sociales y culturales, las actividades socioeconómicas y los ecosistemas. Ya comenzamos a notar entonces que la gobernanza del agua involucra decisiones complejas y asociadas a políticas con impacto transversal en la economía, la salud, la pobreza, la seguridad alimentaria, la reducción de las desigualdades, el consumo responsable, la sostenibilidad de las ciudades. La gobernanza del agua incluye la formulación no solo de políticas, sino de leyes e instituciones relacionadas con el agua, con su gestión, con la gestión de los recursos hídricos y la clarificación de las responsabilidades de cada una de las partes. Las responsabilidades del gobierno, las responsabilidades de las empresas de agua y saneamiento, aun cuando éstas sean estatales, la responsabilidad de los organismos de control, la responsabilidad de la comunidad, de las ONGs, la responsabilidad del sector privado. Las reglas claras, así como la posibilidad de un diálogo constructivo, concreto y conducente que permita la implementación de un efectivo derecho al agua, son esenciales. En ese sentido, creo que estos foros federales del agua son justamente una oportunidad para este diálogo constructivo y una muestra de la voluntad de abrir una conversación entre todas las partes interesadas. La gobernanza de un recurso tan esencial para la vida como el agua requiere procesos que sean además integrados, participativos, imparciales, transparentes y que respondan a un uso equitativo y sustentable del recurso. ¿Cómo logramos que estos procesos cumplan estas condiciones? Quizás sea uno de los mayores desafíos. Nadie podría estar en desacuerdo con el derecho de todas las personas a acceder a agua para la vida, así como dudo que alguien pudiera escuchar con comodidad que el 62% de la población mundial vive con menos de $10 diarios y el 85% vive con menos de $30 diarios. Sin embargo, la distribución y el uso del agua están aún lejos de ser equitativos. Con mis colegas Quentin Grafton de la Universidad Nacional de Australia, la doctora Safa Fanayan de la Universidad de Oxford, el profesor Luis Lieberman del Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento, trabajamos en una edición especial sobre justicia hídrica que se publicó a principios del año 2020, en el que justamente repasamos distintos desafíos a los que nos enfrentamos en la gobernanza del agua desde el punto de vista del concepto de justicia hídrica. La gobernanza, la gestión y la regulación del agua se han pensado usualmente en el sentido más utilitario y centrado en el costo del acceso al agua, en su valor económico y en una gestión y distribución asociada al desarrollo económico. Sin embargo, tal como explica Rutger Boelens, otro colega de la Universidad de Wageningen, en Holanda, con el que hemos trabajado en la justicia hídrica contiene pero trasciende la cuestión de la distribución, incluye el reconocimiento cultural del agua, la participación política y comunitaria en la gestión, y además está íntegramente ligado a los ecosistemas. Es por eso que, al haber disponibilidad de agua para todos y de alcanzar al 2030 el ODS 6 de Naciones Unidas, referido a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, tenemos que indefectiblemente hablar de la extracción excesiva del agua, de la contaminación y la degradación de los recursos hídricos, de su mal uso, de la protección inadecuada de los recursos hídricos, pero también de la falencia en el reconocimiento de las necesidades de las personas, necesidades físicas, sociales, culturales, económicas. Tenemos que hablar de la injusticia distributiva en que las poblaciones más vulnerables son las que menos acceso tienen a los servicios de agua y saneamiento, de los conflictos y desbalances de poder en la gestión del agua,
y a la misma distribución del conocimiento para mantener el status quo que determinados sectores tienen sobre la gestión y la administración de los recursos. En nuestro programa internacional del agua, del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, abordamos a lo largo del año 2021 6 casos problemáticos que 16 participantes de América Latina, todos ellos profesionales en actividad en el sector, identificaron como desafíos de la gobernanza, la regulación y la gestión integrada del agua. El primer caso se centró en las dificultades de los pequeños operadores para brindar servicios de calidad y para sostener el servicio. Esto varía a lo largo de América Latina, pero los pequeños prestadores en toda América Latina brindan servicios usualmente a poblaciones pequeñas, como comentaban antes los colegas, rurales, algunos tienen 200 conexiones o menos, otros llegan hasta poblaciones de 300.000 habitantes. Y la falta de escala, de ingresos o de subsidios suficientes para brindar servicios de calidad son algunos de los problemas a los que se enfrentan. Otra gran disparidad se encuentra en el acceso a la tecnología y a la capacitación. El segundo caso se centró en el impacto del cambio climático y de la crisis hídrica en la provisión de servicios de agua, tomando como base de análisis la sequía extrema que afectó a la región de San Pablo en Brasil en los años 2014 y 2015, impactó directamente en uno de los estados más poblados de Brasil, que tiene 45 millones de habitantes. En un momento la sequía afectó directamente a 15 millones de habitantes y provocó pérdidas millonarias en la industria y en la agricultura, que son consumidoras del 48% de provisión de agua de la zona. Sin embargo, la población económicamente más vulnerable fue la que sufrió las peores consecuencias. El acopio de agua en recipientes domésticos provocó, por ejemplo, una plaga de mosquitos que originó una epidemia de dengue que empeoró la situación ya existente, provocando momentos de alta tensión social. También afectó esta sequía las economías familiares, en tanto las familias incrementaron la compra de agua embotellada y por ende se incrementó el gasto familiar regular. Si bien se implementaron en ese momento acciones para hacer frente a la crisis, que incluyeron el uso de nuevas fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas, mejoras de las cañerías de acueductos para disminuir las pérdidas en la distribución, campañas de concientización para el ahorro de agua, y para cambiar hábitos de consumo domiciliario, lo que dejó esa crisis a descubierto fue que el sistema carecía de medidas preestablecidas para implementar en caso de sequías extremas. La experiencia de Brasil, de hecho, alertó sobre la necesidad de medidas que prevean el impacto del efecto del cambio climático sobre la gobernanza del agua, con análisis exhaustivos de escenarios posibles ante estas variaciones que, por otro lado, tienden a ser cada vez más extremas. El tercero de los casos se centró en la relación entre las leyes y normativas que limitan o establecen las condiciones para la explotación de recursos hídricos o para la explotación de recursos naturales y su impacto sobre el medio ambiente y el derecho al agua en poblaciones rurales de Colombia. Situación que de distinta manera también se repite en distintos países de América Latina y con distintas características. En el caso particular que se analizó, una empresa dedicada a la explotación de hidrocarburos recibió de manera excepcional en el año 2012 un permiso de explotación en un área de 239.400 hectáreas en la región del Caquetá de la Amazonía colombiana. Sin embargo, el área de explotación afecta de manera directa a comunidades rurales que viven en la zona, son dueñas legales de las tierras y de la agricultura y la ganadería, generando una situación de conflicto socioambiental que aún continúa. De alguna manera, este tipo de situaciones nos lleva a una pregunta fundamental en términos de la gobernanza y extremadamente pertinente en términos de las políticas públicas. Como decía Elinor Ostrom, Premio de Economía del 2009, si no encontramos los medios de desarrollar y mejorar la capacidad de gobernar y gestionar con eficiencia los recursos de propiedad común, la falta de tales instituciones en el siglo XXI generará problemas socioeconómicos fundamentales. El cuarto de los casos se centró en la relación entre la calidad de vida de las comunidades que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo, esto muy conocido por todos nosotros, y el control de algunas de las principales fuentes de contaminación del agua generadas por las industrias y los basurales, estableciendo también un registro de afecciones a la salud transmitidas por el agua a la población de la cuenca. Como ya sabemos, y como hemos mencionado anteriormente, la contaminación y la degradación del recurso hídrico
es un tema clave en la gobernanza y la gestión del agua. El vertido de efluentes cloacales no tratados y de efluentes industriales continúa siendo la principal fuente de contaminación de la cuenca, aún luego del fallo Mendoza y de la creación de ACUMAR. El quinto caso que analizamos dentro de estos desafíos de la gobernanza se centró en la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento en barrios vulnerables y su desmedido impacto sobre las mujeres y las niñas, en su seguridad, en su salud y en sus posibilidades de desarrollo y de una vida digna. En particular trabajamos sobre un barrio vulnerable en las afueras de Managua. Sin embargo, la brecha entre el acceso al agua en las poblaciones vulnerables y otros segmentos poblacionales es también un denominador común en toda América Latina. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina tiene un documento metodológico muy interesante que van a encontrar disponible en Internet, sobre el índice de vulnerabilidad por el déficit de agua y saneamiento, en el que se explicita cómo se relaciona la identificación de zonas de vulnerabilidad crítica con la necesidad de inversión en agua y en saneamiento. Volviendo al caso de Managua y a nuestro análisis de algunos de los desafíos de la gobernanza y la regulación y gestión integrada del agua, se identificaron allí como las causas más importantes de la falta de acceso al agua y el saneamiento, la parcialidad en la decisión de la empresa operadora del servicio en la atención a algunos barrios usuarios en detrimento de otros, las dificultades técnicas y de conocimiento necesario para implementar soluciones alternativas, la dificultad de establecer diálogos productivos y conducentes entre los actores involucrados, la complejidad del acceso al recurso por la contaminación de la fuente de agua más inmediata, en ese caso el lago Solotlán, la irregularidad y dispersión de la población en la superficie del barrio, y la carga sobre las mujeres del reclamo sobre el acceso al agua derivada del rol sociocultural de la mujer. Por último, me quedan 2 minutos, así que creo que voy a llegar bien. Por último, el sexto caso. En el sexto caso se analizó la relación entre un proyecto urbanístico en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, y su impacto sobre la zona de recarga hídrica de la ciudad, con el riesgo de afectar la disponibilidad de agua de la ciudad por la disminución de la infiltración de agua de lluvia y por tanto la capacidad de renovación del acuífero de San Salvador. Cuando hablamos de cada uno de estos casos, estamos hablando de ejemplos concretos de desafíos de la gobernanza, la regulación y la gestión integrada del agua en el siglo XXI. El aumento del nivel del mar, las inundaciones de los ríos, las sequías y las olas de calor, la contaminación del agua, el envejecimiento de las infraestructuras, los desechos cloacales y los residuos sólidos en zonas urbanas de alto crecimiento, y las disparidades en el acceso a recursos financieros, tecnológicos y a conocimiento, son algunos de los grandes desafíos de la gobernanza del agua que no pueden ser abordados de manera segmentada. La problemática de la compartimentalización entre ministerios, áreas de gobierno, sectores público, privado, organizaciones no gubernamentales, resulta usualmente en una superposición de esfuerzos ineficiente que de todos modos no termina de solucionar los problemas en el largo plazo, con legislación, normativas y políticas públicas que se extiendan más allá de los horizontes inmediatos de gestión. Por otro lado, resulta clave la educación ambiental y la educación en el cuidado, pero también en la gestión del recurso. No podemos pensar en una participación comunitaria cuando las partes involucradas en el diálogo o en la propuesta participativa no están por lo menos relativamente equiparadas en su nivel de conocimiento, aún con enfoques interdisciplinarios o multinivel. Muchas gracias.